Señoritas, vamos a hablar en esta ocasión acerca de lo que es el aprendizaje situado y, bueno, las matemáticas, ¿no? En relación. El aprendizaje situado se define como una metodología o un método que utiliza el docente donde va a enseñar a los contenidos basándose en situaciones específicas y reales, es decir, va a hacer que el alumno pueda resolver, pueda analizar, pueda pensar a través de situaciones que cotidianamente le ocurren y para esto pues tiene mucha relación con lo que nosotros hemos visto o lo que se trata en nuestra asignatura de esta relación social porque es ponerlo en su contexto sociocultural, ¿sí? Para que a partir de que él contraste lo que está aprendiendo con situaciones reales, con lo que vive cotidianamente, él pueda adquirir habilidades, competencias y llegar a la solución de los problemas diarios. Digamos que también esto llevaría pues ese aprendizaje significativo, porque lo que está haciendo en concepto lo está poniendo en la práctica propiamente. Entonces, el aprendizaje situado como tal trata de incentivar el trabajo en equipo y cooperativo, pues a través de proyectos orientados a problemas que precisen de la aplicación de métodos analíticos que tengan en cuenta todo tipo de relaciones y vinculaciones, que es lo que yo les estaba comentando hace un momento. Entonces, a esto se refiere pues el aprendizaje situado, a situar precisamente al alumno en situaciones reales y que aprenda a resolver sus problemas cotidianos, sí que va a encontrar en esa sociedad en la que él se está desenvolviendo. Por lo tanto, pues desde lo que es la docencia, entonces lo que se va a hacer es de alguna manera hacer o a crear situaciones de aprendizaje en las que el alumno pueda aplicar en estas situaciones reales. Y en este caso, pues hablando de las matemáticas, pues se trata de ellos, hacer que situar al alumno en el aprendizaje de las matemáticas en las situaciones reales que está viviendo él cotidianamente y de acuerdo a las características pues de cada grupo estudiantil, esto es a sus condiciones de cultura, geográficas, económicas, políticas, todo esto va a intervenir mucho para pues crear estas situaciones reales en las que el alumno va a aprender. Aquí entonces lo que va a hacer es que, pues bueno, todo el conocimiento científico que se le está dando en el aula, realmente el alumno lo aprenda a poner en marcha dentro de su contexto. Aquí vamos a utilizar el concepto de aprender a aprender, enseñar al alumno a que aprenda a través de contextualizarlo. Y esto pues tiene que ver mucho con esto sociocultural, con su sociedad y la cultura en la que se desenvuelve. Entonces, en el caso de las matemáticas, que son un poco complicadas en cualquier perdón, realmente lo que se busca es que el docente al enseñar las matemáticas, no se trata de que el alumno memorice y memorice fórmulas, sino que realmente este alumno sea capaz de poderlas reconocer, de darles un significado y trabajar con ellas. Y estamos hablando de todo en las matemáticas, pero sabemos que es difícil aterrizarlos en situaciones reales. Yo siempre les he puesto de ejemplo que a veces cuando enseñamos las matemáticas al niño le ponemos a aprenderse las tablas de corriditos, salteaditas y demás, y 2 por 1 2, 2 por 2 son 4, 2 por 4 8, y así nos las llevamos, ¿no? Y el niño se las memoriza. Pero nunca le explicamos al niño por qué 2 por 2 me salieron 4, por qué 2 por 3 me salieron 6, o aplicarlos a situaciones reales en los que él pueda enfrentarse a resolver un problema utilizando este tipo de sumas, ¿no? Por ejemplo, si los queremos situar en algo real, si yo estoy en una comunidad real donde tal vez no existe un supermercado, donde el niño tal vez no lo conoce, donde su contexto es diferente, yo no puedo llegar y ponerle un ejemplo, por ejemplo, vale la redundancia, pero un ejemplo de si tú vas al supermercado y compras en el departamento de salchichonería esto y en el departamento de juguetes esto y en carnes compras esto y vas a pagar a la caja tanto y pagas con esto. Si el niño está en una comunidad rural donde tal vez ni conoce el supermercado, realmente no le estoy contextualizando ni lo estoy acercando a algo real en lo que él pueda aplicar lo que está aprendiendo, porque está fuera del contexto donde él está. Pero si en su comunidad le conoce a la tienda de Doña Chonita, y si yo le digo, bueno, a ver, Juanito, vas a ir con Doña Chonita y vas a comprar 10 pesos de pan, y luego vas a comprar un refresco familiar de 3 litros.
Y bueno, entonces empiezo a contextualizar y el niño empieza a aterrizar en lo que es cotidianamente para él, en lo que es su realidad y en la que pueda poner en marcha, por ejemplo, todos sus conocimientos matemáticos para resolver problemas cotidianos, que de eso se trata realmente. Sabemos que las matemáticas es algo complicado, sabemos que las matemáticas en cualquier nivel siempre pues obviamente llevan más dificultad y cada vez es más difícil utilizarlas y hoy en día todavía más porque los niños actuales, los jóvenes están acostumbrados a una calculadora y demás. Entonces, ¿cómo hacer que el niño pueda utilizar las matemáticas a través de situarlo en sus problemas cotidianos y en su realidad? Entonces aquí regresamos a esta parte donde aquí no requerimos que el alumno pues se memorice realmente todo, sino que realmente lo sepa aplicar. Entonces, en esta parte entran cuatro ejes importantes, que es el tránsito del pensamiento aritmético, es que comprendan el alumno que el problema que se les está planteando, perdón, el lenguaje algebraico y no viceversa, que es analizar lo que tiene que hacer, la creación de puentes que permitan transversalidad entre asignaturas y finalmente centrar la atención en los aprendizajes esperados. Esta transversalidad se refiere a que pues, estos conocimientos matemáticos los puede aplicar en todos lados y que además veamos qué resultados estamos obteniendo después de aterrizar esto en realidad, que eso es lo que se pretende con el aprendizaje situado. Entonces, hay muchos temas también en las matemáticas que efectivamente no son tan cotidianos en la vida en la vida de un individuo, ¿no? Hay muchas cosas que vemos en, tal vez de pronto en trigonometría, en, no sé, se me ocurre en estadística y demás, que a lo mejor no aplicamos continuamente, pero sí tenemos que ayudarle al alumno a entender que todo tiene una funcionalidad y que en determinado momento nos ayuda a poder resolver situaciones de nuestro contexto, de nuestra sociedad, de nuestra cultura. Entonces, realmente, si el alumno aprende a aplicar lo conceptual en lo práctico, pues entonces significa que realmente está aprendiendo. Ahora hablando de enseñanza recíproca y el aprendizaje de lectoescritura, pues vamos a ver que tendríamos que primero ver qué es esta como tal enseñanza recíproca. Y la enseñanza recíproca pues no va a ser más que una actividad de instrucción, una actividad educativa en la que el diálogo entre docentes y alumnos pues tiene que ver con respecto a segmentos de un texto con el fin de construir el significado del texto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues poder entender realmente lo que se está leyendo. Entonces, la enseñanza recíproca, pues prácticamente se considera una técnica de lectura que a lo que va encaminada es a la comprensión lectora de los alumnos. Entonces, en este enfoque recíproco, se proveen cuatro estrategias específicas de lectura que se deben de utilizar para que el alumno pues llegue a esta comprensión. ¿Y cuáles son estas cuatro etapas? Pues bueno, son preguntas, aclaraciones, lo que es resumir y predecir. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a Palinsar, cree que el propósito de la enseñanza recíproca es facilitar un esfuerzo de grupo entre el profesor y los estudiantes, así como entre los estudiantes en la tarea de dar sentido al texto. Yo creo que es un problema que mucho enfrentamos entre lo que es nuestra niñez y juventud, es que no saben leer, pero no saben entender el texto, o no sabemos porque a muchos también nos cuesta todavía, que no sabemos entender lo que estamos leyendo. Y lo que va encaminado esta técnica es precisamente a comprender la lectura. Bien, el concepto de enseñanza recíproca fue desarrollado por Anne-Marie Sullivan Palinsar y Anne Lee Brown en el año de 1986. Y bueno, lo desarrollan precisamente como esa técnica para ayudar a los docentes que demostraban pues cierta discrepancia entre decodificación, habilidades y comprensión y habilidades. Esto en cuanto a entender la lectura. Entonces, este proceso está dirigido a ayudar a los estudiantes que poseen habilidades de nivel de grado de correspondencia entre letras y sonidos, pero que son incapaces de construir el significado de los textos que decodifican. Entonces, la enseñanza recíproca pues va a utilizar las estrategias como la predicción, mediante la cual pues los alumnos antes de iniciar la lectura van a predecir de qué se trata y después comprobar si es correcto o no lo que ellos pensaron, o bueno,
sus hipótesis, digámoslo así. Entonces, es una técnica que se utiliza precisamente para la comprensión de la lectura, para la comprensión de los textos, para que el alumno entienda de qué se le está hablando en un documento y que no nada más lea por leer. En la etapa de predecir o de predicción, lo que hace que está manejando la lectura, pues es de alguna manera ofrecer ciertas predicciones acerca de lo que el autor trata en cierto texto, ¿no? Y entonces a partir de lo que se va a manejar en esta etapa de predicción, el que va a leer posteriormente, pues puede de alguna manera poner en marcha conocimientos previos, puede de alguna manera poner en marcha ideas o lo que él sabe acerca de lo que puede tratar el texto, generarse una hipótesis acerca de lo que va a suceder de acuerdo al texto, ¿no? Por ejemplo, si yo al niño le voy a leer la lectura no sé, se me ocurre Caperucita Roja, pues a lo mejor antes de iniciar la lectura, yo de alguna manera solamente digo el título y empiezo a preguntar pues de qué se va a tratar la lectura, de qué creen. Entonces cada niño tal vez va a empezar a decir pues qué considera de lo que se va a tratar el cuento. Entonces ya posteriormente cuando se lea, el niño va a poder de alguna manera identificar si lo que pensó o no acerca de lo que iba a tratar la lectura era correcto o no, si tenía idea o no. En la fase de interrogatorio, aquí esta parte es muy importante porque con esto lo que se trata es de alguna manera hacer que cuando ya se leyó, que el alumno pueda, nosotros podamos rescatar si realmente puso atención o no a lo que se estuvo leyendo. Entonces, es hacer conciencia sobre la lectura, cuestionarlos acerca de lo que pasó, ¿no? Entonces, en esta parte, si yo ya leí el cuento de Caperucita Roja, pues ahora les voy a empezar a preguntar. Estoy hablando con un ejemplo de niños pequeños, ¿eh? Obviamente con ustedes tal vez sería de otra manera, pero al final de cuentas aplicamos las mismas etapas. En la etapa de interrogatoria, por ejemplo, a niños, si ya le leí la Caperucita Roja, ¿verdad? Y el lobo feroz, pues se les voy a preguntar y qué era Caperucita, qué hacía el lobo, dónde vivía, ¿no? Para cuestionar y empezar a sacar qué es lo que ellos identificaron de la información, qué se les hizo más relevante, ¿sí? Para ver si realmente comprendieron lo que se les leyó. En la siguiente etapa, que es aclarando la aclaración, aquí lo que se hace es de alguna manera ayudar con la decodificación de un texto cuando este no ha sido comprendido por los eh, alumnos, pues lo que vamos a hacer es ayudarles a identificar esas partes difíciles, puede ser que sean palabras de vocabulario, parte de redacción, que ellos no entiendan. Entonces lo que va a hacer el docente es ayudar a aclarar. Entonces esto lo que va a hacer, pues es que va a evitar confusiones, ya que el alumno tenga mejores conceptos. Y por otra parte, el resumen es, pues, hacer una recapitulación de lo que se hizo en la lectura. Entonces el resumen va a ser un proceso para pues, poder nosotros identificar con nuestros alumnos pues, la información más importante de los temas, las ideas y demás que se manejan dentro de un texto. Entonces, todos estos cuatro aspectos son muy importantes para nosotros entender el contenido de ciertas lecturas que nosotros hacemos, ya sea desde pequeños o hasta la actualidad. Así es como vamos a manejar en la enseñanza eh, de la lectura para que el alumno aprenda a comprender lo que está leyendo. Para las actividades de esta semana dejo a ustedes el documento que podrá ser útiles para que puedan realizar sus respectivas tareas. Cualquier duda comuníquense por favor y se entrega un día después antes de las 8 de la noche.